Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por la invitación, la participación en este 25º Congreso de Sociología de Castilla-La Mancha. Mi nombre es David Rodríguez Guillén y voy a presentar a lo largo de esta pequeña ponencia una comunicación sobre la evolución de la accesibilidad en el turismo europeo, retos y desafíos, en la que he estado trabajando junto con mis compañeros de la Universidad de Murcia, Juan Antonio Clemente Soler, Juan Carlos Solano y Marcos Botella. ¿Por qué evaluar la accesibilidad del turismo en la Unión Europea? Bueno, principalmente el objetivo de la comunicación es analizar la evolución del transporte en la Unión Europea y su accesibilidad, porque principalmente la accesibilidad es un tema muy importante en la actualidad. Si queremos una sociedad en la que los individuos sean capaces de desarrollarse plenamente y una sociedad vertebrada, la accesibilidad es un asunto que hay que cumplir y en el que hay que avanzar sin dilación y con determinación, porque según la Organización Mundial de la Salud, allá hay 1.000 millones de personas que viven en el mundo con una discapacidad. En el caso de la Unión Europea hablamos de unos 80 millones de personas, de ciudadanos europeos que tienen alguna discapacidad, y en el medio y largo plazo la situación va a ser cada vez más complicada. El envejecimiento paulatino de la población en Europa va a hacer que en 2050 haya un 70% de personas más extra de mayores de 65 años, con lo cual esto va a conllevar un mayor incremento de las discapacidades y la necesidad de una mayor accesibilidad. Y esto a nivel internacional pues, se ha visto plasmado en diversas regulaciones a nivel internacional, como es la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad de 1994 o la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, sobre este marco internacional, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Ha trabajado la Unión Europea en temas de la accesibilidad y en qué dirección se ha movido. Bueno, tenemos una serie de regulaciones generales que tratan este tema, como son el Libro Blanco hacia un espacio único europeo de transporte, la comunicación sobre el derecho europeo de los pasajeros o el Reglamento 1315-2013 sobre la red transeuropea del transporte a nivel comunitario, así como el Reglamento 1316-2013 sobre los mecanismos de Conectar Europa. Y al mismo tiempo tenemos una serie de regulaciones que ha llevado a cabo la Unión Europea en ámbitos sectoriales, como son las regulaciones del transporte aéreo, como el Reglamento 1107-2006 sobre el derecho de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. En el caso del transporte ferroviario, el Reglamento 1371-2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. Y el Reglamento 1300-2014 sobre la interoperabilidad relativa a las personas con discapacidad y personas de movilidad reducida, así como el Reglamento 454-2011 sobre las aplicaciones telemáticas ferroviarias o la Directiva sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario de la Unión Europea 2016/727. Al mismo tiempo, también el transporte marítimo, el Reglamento 1177-2010 desarrolla y regula el derecho de los pasajeros por mar. En el ámbito del transporte por carretera es el Reglamento 181-2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y el Reglamento 1315-2013 sobre la red transeuropea de transporte. Y en el caso del transporte multimodal, que combina diferentes tipos de transporte al mismo tiempo, observamos la Directiva 2010-40/UE sobre el marco para la implantación de sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera. Bien, por lo que vemos, tenemos un marco regulatorio, tanto general como específico, bastante importante a nivel europeo, es decir, la Unión Europea, sobre ese marco internacional que regula la accesibilidad, ha llevado a cabo una tarea bastante importante, pero también tiene a cabo, aparte de estos desarrollos legislativos sectoriales, una serie de aspectos claves en el transporte y la accesibilidad, como son el derecho de los pasajeros, que los regula de manera sectorial, con el Reglamento 61-2004 y 1107-2006 para el transporte por avión, con el Reglamento 317-2007 para el transporte por tren, y con el Reglamento 1177-2010 para el transporte por mar, a través de los buques, y al mismo tiempo, la Unión Europea se preocupa por intentar mejorar los aspectos de la accesibilidad. En nuestra comunicación lo que nosotros también vamos a analizar es una serie de estudios que establecen, como vemos, que ha habido un cambio normativo, que ha habido un desarrollo, una evolución normativa bastante buena, bastante equilibrada,
bastante amplia por parte de sectores y por parte de derechos de pasajeros, pero hay aspectos que hay que tener en cuenta que deberíamos de seguir trabajando y mejorando en ellos, sobre todo debido al contexto a medio y largo plazo que la accesibilidad va a plantear en Europa. El transporte aéreo, por ejemplo, en varios estudios que hemos visto, lo que observamos es que en las transferencias en sillas de ruedas y los traslados de las personas con dificultad de accesibilidad a veces fallan. Observamos que hay un bajo número de vehículos accesibles y una falta de escaleras sin rampas en el caso de los transportes públicos por autobús, y que por eso también mucha gente no utiliza el transporte público por autobús debido a estas carencias. Observamos que hay una dificultad a veces en la accesibilidad derivadas pues de la multimodalidad entre el ascensor, el ferrocarril, la plataforma y la asistencia del personal dentro del ferrocarril, situación que suele ser más crítica cuando hay un cambio de itinerario, si entonces no están previstos a lo mejor esas asistencias o hay unos cambios que dificultan mucho más la accesibilidad en esos temas. Y las conexiones entre el vehículo y el andén del metro en ocasiones no son las mejores dentro de Europa. Del mismo modo, cuando hablamos del transporte por barco, la accesibilidad a las áreas exteriores del barco también suelen encontrar dificultades. Del mismo modo, hay dos aspectos muy claves y muy importantes donde la accesibilidad a nivel europeo se debería de seguir mejorando paulatinamente. Primero, la asistencia humana. ¿Por qué? Porque la asistencia humana es un aspecto clave. Es decir, dentro de los estudios que nosotros vemos en la comunicación, vemos cómo es necesario mejorar la formación al personal laboral, para que el personal laboral atienda mejor a las personas con dificultades en el ámbito de la accesibilidad. Y por supuesto, el tema de los sistemas de información digitales y físicos. ¿Por qué también hablamos de estos sistemas como un aspecto clave? Porque con la evolución de las nuevas tecnologías, la mayoría de las personas que tienen problemas de accesibilidad están llevando a cabo la reserva online. Y por ello, el 62,5% de encuestados de varios estudios lo que establecen es que es muy importante mejorar el sistema de las reservas. ¿Por qué? Porque personas que tienen dificultad de accesibilidad, con un software fluido, que tenga mensajes cortos, que sean legibles, que tengan todos los requisitos de accesibilidad de la web y que faciliten la reserva, puede hacer que las aplicaciones tecnológicas mejoren muchísimo este tema y reduzcan mucho las dificultades a la hora de reservar un billete o de comprar un ticket que vayamos a utilizar para este transporte. En conclusión, lo que podemos observar del análisis de este tema es que la accesibilidad en Europa se ha desarrollado dentro de ese marco internacional. La Unión Europea ha desarrollado múltiples legislaciones en el ámbito de la accesibilidad que son bastante positivos, pero siempre se puede seguir mejorando de acuerdo a estudios y de acuerdo a análisis de la situación de la accesibilidad en la actualidad, mediante mejoras y avances en el área. Por ejemplo, si se desarrolla un comité de accesibilidad europeo o una agencia que desarrolle la accesibilidad en sí, una agencia especializada en la accesibilidad, sería un avance muy importante. Del mismo modo que la propuesta de los derechos de los pasajeros actualmente, que es sectorial, se pudiera llevar a cabo una armonización y hacer una que fuera multimodal y que aglutinara todos los derechos de los pasajeros en una sola legislación. O si se lleva a cabo una asistencia mucho más íntegra a los pasajeros con dificultades de accesibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de retrasos o cambios en los itinerarios de los trenes, al mismo tiempo que si las autoridades públicas impulsan que por lo menos un tercio de los vehículos locales sean accesibles. El otro aspecto muy importante es el tema de las nuevas tecnologías, los datos, la recolección de datos y el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la innovación y la investigación es clave y puede ayudar mucho a que los sistemas de reserva, los sistemas de utilización de los transportes públicos mejoren y sean más accesibles para los ciudadanos, y al mismo tiempo el intercambio de datos puede ayudar mucho a las autoridades públicas a mejorar las infraestructuras, a reducir retrasos y al mismo tiempo a mejorar las condiciones de accesibilidad de los servicios públicos para los ciudadanos. Esto es todo lo que les quería transmitir. Agradecerles por su atención prestada y desearles que el Congreso siga siendo un éxito. Y nada, quedo a su disposición para cualquier duda que les surja. Muchas gracias por su atención y que tengan